Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que este canal sea de bendición para tu vida y lo tuyo, y que cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En el día de hoy quiero dar continuidad al tema del pecado original, su tercera parte. En nuestro anterior programa estuvimos hablando del pecado original operando como instinto, donde dimos detalle de los bebés cuando nacen, que a pocos días se ven ese reflejo de la rebelión de imponer sus deseos frente a la autoridad que son los padres, y que si los padres no ponen de su parte, el bebé le irá ganando terreno y prevalecerá en lo que es la desobediencia, y luego después no hay remedio como revertir esta desobediencia que viene con nosotros desde que nacemos. El pecado original es la desobediencia, la rebelión del hombre al mandato de Dios y a la autoridad. Y hablábamos también en nuestro primer programa que a través de la Biblia encontramos muchos pecados que separan al hombre de Dios. Pero el principal y primer pecado fue la desobediencia que originó la rebelión, la cual es el primero y el más destructor de todos los pecados antes conocidos. La rebelión destruye la obediencia, la base del trato de Dios con los hombres. Y vemos que el hombre se rebeló al mandato de Dios. En el día de hoy vamos a hablar de los daños terribles de la rebelión, lo que causa la rebelión en la vida de una persona y de lo que les rodea. Y como primero vamos a hablar de la rebelión sumerge en desgracia tanto al rebelde como a los que viven en su medio. De ella se desprenden una serie de pecados, los cuales son engendrados y incubados solo en los hijos de desobediencia. Enumeraremos algunos de ellos. Uno de ellos es la murmuración. El rebelde se opone sobre todo aquello que quieren ser más que él. Esto refleja en la persona un espíritu de egoísmo y se da el primer paso hacia la rebelión, que empieza a exteriorizarse a través de la murmuración. La murmuración, aunque consiste en hablar mal de otro, se desarrolla más que nada en la oposición de la persona que aquel que está arriba, mediante actitud de difamación con palabras. El que murmura habla mal de lo que están sobre él, de las actitudes con otra persona. ¿Qué busca el murmurador? Socavar la base de la autoridad y justificar su egoísmo, sacando a la luz los defectos del líder. Recordemos que donde quiera que se está incubando la rebelión, aparece su hija llamada murmuración. Siempre se murmura donde está la rebelión. El que se rebela murmura, habla mal del que tiene la autoridad, para socavar y esa base de la autoridad y justificar su egoísmo, justificar muchas veces su mala actitud. Segundo, la desobediencia. La rebelión lleva al individuo no solo al rechazo de la autoridad en lo que respecta a palabra murmurar, sino que también a desobedecer las órdenes dadas, desobedeciendo a cualquier acto por el cual no ha tomado un sano y recto mandato dado por el superior. Y ahí vemos Adán y Eva desobedecieron a Dios y se constituyeron en rebeldes. El desobediente nunca hace lo que le dice, sino lo que él mismo le da la gana. No tiene más ley que la de su propio capricho. Eso hace el desobediente. No hace lo que se le manda, lo que se le ordena. ¿Cuántas personas en este tiempo son desobedientes, rebeldes? Y
los daños que acarrea la rebelión a los que están alrededor de él. Otros, la tercera, es la violencia y los pleitos. En su evolución degenerativa, la rebelión alcanza matiz más alto cuando se concentra en el odio y maldad que arrastra al hombre hacia la violencia, pleito, como forma de exteriorizar la rebelión en los pleitos y la violencia. Por lo general, todo rebelde es ambicioso, se cree el centro de todo. Cuando su pasión lo envuelve y se encuentra en peligro, herido o molesto con alguien, explota dando rienda suelta a su violencia, con lo que trata de salvar su posición y lo que él cree su derecho, anonadando a otros. Eso hace la rebelión cuando se exterioriza, es en la violencia y los pleitos. La codicia y la posición hacen de la rebelión un hecho agresivo y violento que afecta todas las esferas de la creación, según nos enseña Santiago 4 del 1 al 7. Y ahí en Santiago 4 del 1 al 7 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hablando de esa concupiscencia que traemos dentro, de ese mal, de esa desobediencia, de esa rebelión que está dentro de nosotros. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatí y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y nos sigue diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pues todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, porque dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que nos falta a muchos, la humildad. Estamos llenos muchas veces de soberbia, de rebelión, de pleito, de ira, y lo exteriorizamos de esta forma. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esas son las recomendaciones del Señor. Y nos dice que Él da gracia a los humildes. ¿A cuánto de nosotros nos falta la humildad? Y por último, vamos a tratar en el día de hoy el orgullo. Es el querer ser más que los demás. ¿Cuántas personas hoy que pisotean a los otros por el orgullo, porque se creen más grandes, más poderosos, que tienen más? Y eso es el pan nuestro de cada día en esta sociedad en que vivimos. Y eso es un daño, eso son consecuencias de la rebelión del hombre. Personas que se creen más que los demás o mejor que ellos, es el querer ser más que los demás o mejor que ellos. Se sienten con la competencia. La vanidad y la soberbia es hijo directo de la rebelión, la cual lo engendra. Solo puede existir orgullo y altivez en los rebeldes y desobedientes. Todo el que es orgulloso es rebelde y desobediente. El nivel de orgullo fluctúa, ya que su variante depende de varios factores. El primordial es el nivel de rebelión en que vive la persona. Siempre el orgulloso quiere ser superior a los demás, pues Eva quiso ser Dios. Cuando la serpiente le dijo: lo que Dios no quiere que ustedes sean como Él, esto le llamó la atención a Eva. Y el orgulloso siempre se cree más, que es más. Y ahí vemos esa terrible consecuencia, el orgullo. Y saber más que
Pues Eva quiso ser Dios y saber más que éste. Por ello entró el pecado. El orgullo es la manifestación más visible de una rebelión engendrada desde hace mucho tiempo en el corazón del hombre. Esto inició en Edén y en este tiempo más que nunca vemos el orgullo en todo su esplendor. Y todo el que es orgulloso es desobediente y rebelde. Y esto trae terrible consecuencia al hombre, ya que Dios da gracia a los humildes, pero a los activos lo mira de lejito. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, con los daños terribles de la rebelión en la vida del hombre, hablando del pecado original, la desobediencia, y hablamos de 4 puntos que afectan la vida del hombre y que se refleja la rebelión en todo su esplendor: la murmuración, la desobediencia, las violencias y los pleitos, y el orgullo en la vida del hombre. En otra próxima entrega seguiremos hablando más del pecado original en la vida del hombre. Te invito a que te suscribas al canal y que comparta con personas que necesitan aprender más de los misterios de Dios y de Cristo. Noé Salas, en Tesoro de Sabiduría. Que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.